Hola, ¿qué tal, profesores? El día de hoy me encuentro aquí con el doctor Alfredo Manzano, quien es director del programa de médico cirujano en la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro, y vamos a hablar sobre un tema que está en tendencia, que sería prompt engineering o la ingeniería de instrucciones. ¿Has oído ese término alguna vez? Pues aquí con el doctor Manzano vamos a descubrirlo. Y platícanos, para introducir a los profesores a este mundo de la inteligencia artificial y del manejo de los prompts o instrucciones. ¿Qué nos puedes decir? Pues es algo muy importante, es lo primero que tendría que decir. Originalmente todos estos programas informáticos de inteligencia artificial pues requerían de que la interacción con ellos fuera a través del lenguaje propio de la computadora. Entonces uno tenía que saber programar, eso obviamente dificulta y es una barrera para la adopción temprana. Entonces, una de las grandes cosas que sucedieron con ChatGPT fundamentalmente es que volvieron esto al lenguaje natural de los seres humanos y por lo tanto nosotros podemos interactuar con estas IAs a través de nuestro lenguaje, no de su lenguaje. Y en este sentido, la ingeniería de indicaciones o prompt engineering, lo que es fundamentalmente es cómo comunicarte con la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial te dé aquello que tú estás solicitando. Y no es una cosa menor, porque si uno le pregunta cosas a la inteligencia artificial de una manera que no es la que te tiene que responder, te va a dar una cosa completamente diferente así haces un buen prompt, una buena indicación y le pides exactamente lo que tú quieres. Bueno, por ahí va esta pregunta que te quiero hacer, que ¿qué pasa cuando un profesor o profesora no tiene el dominio de crear instrucciones precisas o ingeniería de instrucciones o prompt engineering? ¿Qué es lo que va a vivir o que puede vivir al manejarse en diferentes plataformas de inteligencia artificial? Es una muy buena pregunta porque muchas veces he interactuado con profesores y me dicen es que, a ver, no deja de darme ChatGPT preguntas o cualquier inteligencia artificial, Gemini, Claude, la que sea. Y me dicen, es que no deja de darme como respuestas muy genéricas, le pido preguntas y las preguntas son muy básicas. Y entonces existe como esta percepción del docente de que esto no me ayuda porque no está lo suficientemente especializado. Y entonces pues ya me acerco con el profesor y le digo, a ver, puedo revisar cómo está interactuando. Y le preguntan cosas como, hazme un resumen de cardiopatía isquémica. Y hay que considerar que la computadora toma en cuenta que tú eres una persona sin conocimiento médico, que realmente te va a dar una respuesta probabilística que sería la que le daría a la mayor cantidad de personas. Eh, Hay pequeñas cosas que uno puede hacer inicialmente, porque esto es, a ver, hay como los malos prompts o las malas indicaciones, después están las intermedias y después están las que ya requieren pues de una estructura muy cuidada. Entonces, digamos, en un siguiente paso debería uno decir, a ver, no es que me dé un resumen de cardiopatía isquémica, hay que decir, soy médico, me dedico a esto, tengo este background de conocimiento, quiero que me des un resumen de cardiopatía isquémica con el estilo de un libro de texto fundamentándote en evidencia. Entonces va a cambiar completamente porque le estás dando un contexto. Y después pues hay todavía una manera mejor de hacer esto. Entonces uno tiene que decirle a la IA qué es, quién tiene que ser la IA. Eres un experta en cardiología, me tienes que explicar como un profesor de cardiología, quiero que me expliques cardiopatía isquémica, pero considerando avances de los últimos 5 años, yo soy así y quiero que me lo des en este estilo. Y así para cada una de las interacciones puede cambiar diametralmente la respuesta. Pues definitivamente esto que nos estás explicando me queda claro que hay que ayudar a los profesores y profesoras de carrera de la salud a que dejen de usar a la inteligencia artificial en cualquiera de sus marcas o sí, diferentes opciones como si fuera Google. Esto, Sí. creo que la tendencia de las últimas décadas de googlear, como se dice, ha influido mucho y a veces hacen lo mismo, ¿no? Como que hay una tendencia a preguntar lo mismo y conformarse inclusive con las respuestas que te da. 100%, y yo diría ahí, a ver, creo que tampoco es tan bueno antropomorfizar a la inteligencia artificial, pero a ver, siendo francos, si uno va con una persona, alguien de su equipo de trabajo, por ejemplo, y le dices, hazme un, no sé, un análisis de la matrícula de medicina, y nada más le das así, pues en realidad te puede dar cuántos alumnos hay y se acabó, ¿no? En cambio, si le dices, oye, hazme un análisis que incluya esto, esto y esto, con este, te comunicas con una persona
sin asumir que esté entendiendo pues, lo que está pasando por tu cabeza. Es que es lo mismo con la inteligencia artificial, hay que asumir que no está entendiendo qué está pasando por tu cabeza y entonces hay que darle las indicaciones más pertinentes y adecuadas. Y bueno, para hacer una buena ingeniería de instrucciones, ahorita lo explicaste con ejemplos, pero a los profesores y profesores que son más esquemáticos o que de manera tutorial, paso uno, paso dos, paso tres, como qué recomendaciones puedes dar para llegar a esa especificidad o a esa calidad de la información que te devuelve la inteligencia artificial? Doy dos recomendaciones. La primera sería, a ver, para una interacción rápida, entonces uno le dice a la IA, ¿quién quieres que, o sea, punto número uno, ¿quién quieres que sea la IA? ¿Quiere que sea un experto en historia? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia. ¿Quieres que sea un experto en tecnología? ¿Quieres que sea un experto en cardiología? Entonces le dices a la IA quién es ella. Después le dices, ¿quién eres tú? Yo soy médico, yo estoy estudiando medicina, yo soy profesor de cierta asignatura. Y después le das las instrucciones pensando en qué quieres recibir. O sea, serían 3 puntos nada más. Entonces, si, por ejemplo, a mí no me gustan las viñetas y ChatGPT tiene esta situación de que todo te lo manda en viñetas porque al creador de ChatGPT le gustan mucho las viñetas, a mí no. Y entonces le digo, utiliza un estilo narrativo o utiliza un estilo en prosa y entonces me responde como a mí me gusta recibir esa información. Entonces, esta sería como la visión como más básica en cualquier interacción. Después, de manera más avanzada, pues uno puede hacer una cosa que se llama back prompting, que es tú te metes a ChatGPT y creas tu propio GPT y entonces ya lo cargas con todas esas preferencias que tienes, o te metes, por ejemplo, a Gemini y utilizas sus gemas, que son como los GPTs pero de Google, y entonces ya le das todas estas indicaciones y ya siempre te va a responder así. Entonces, ¿Cómo le llamaste a esto? back prompting. Back prompting. Entonces, esta otra funcionalidad haría que el profesor construya una herramienta que le va a simplificar la vida y no tener que escribir otra vez hoy y eres y quiero, sino que ya está la instrucción de alguna manera general para que ya con una consulta más rápida te haga lo específico. 100%. Por ejemplo, no sé, imaginemos que estamos haciendo reactivos para un examen. Pero si uno le pregunta reactivos así en general, pues le va a dar unos reactivos muy simples, que incluso les diría a los profesores que nos están escuchando que tengan cuidado, porque todos estos reactivos son probabilísticos. Eso quiere decir que si uno le pide a ChatGPT, hazme 5 reactivos de opción múltiple sobre evento vascular cerebral, de hecho, si un estudiante se los pide, les va a dar básicamente lo mismo. Entonces, porque es probabilidad. Entonces, ahí tengan cuidado con eso, porque si no, pues, o sea, realmente un estudiante puede adivinar cuáles van a ser los reactivos. Y si me permites, aún cuando le pongas, hazme los 5 reactivos de opción múltiple y le pongas estilo, USMLE, porque ahí tienes que decirle a la inteligencia artificial cómo son los reactivos de USMLE para que te los haga parecidos, no nada más con darle la instrucción, ya no es magia. Sí, es correcto. Y a mí me ha funcionado, por ejemplo, mucho el nivel taxonómico de los reactivos. Entonces, pero todo esto era como un preludio para decir, bueno, pero esto es muy cansado si lo tienes que hacer con cada interacción. Entonces, lo que hice fue armar un GPT específico con toda esta información, con los niveles taxonómicos que quiero, con las guías de mejores prácticas para generación de reactivos. Se nutre de esto y ya cada vez que yo interactúo con este GPT en específico, me da lo que yo realmente necesito. Bien, entonces eso sería usarlo a un nivel bastante avanzado. Es que algunas personas pueden llegar a creer, es que no soy ingeniero. No, es avanzado, pero está al nivel de nosotros los mortales profesores de ciencias de la salud. 100%, y ahí les va un hack, ¿no? Les va un consejo que es un consejo bien sencillo, pero que realmente mucho tiempo no lo utilicé. Uno no sabe lo que no sabe. Entonces, realmente pues podrías decir, es que a ver, mi prompt, mi indicación es lo suficientemente específica y buena, pero ¿qué tal que no? Entonces, lo que uno puede hacer es decir, a ver, me gustaría generar resúmenes para mis estudiantes, le dice a la IA de manera conversacional. Le dices, hazme un prompt que me ayude a generar resúmenes para los estudiantes de esta manera. Okay. Entonces, es utilizar a la IA para que te haga un prompt. Para que te haga un prompt. Entonces ya lees el prompt, que generalmente son párrafos largos, y porque hace muchas indicaciones,
y dices, bueno, a ver, esto sí no me gustaría tanto, le modifico aquí. Esto me gustaría que fueran más largos, le modifico acá. Pero ya tienes un esquema del prompt y eso te facilita mucho la vida porque pues puedes generar un prompt muy, muy, muy bueno gracias a la IA. Bien, entonces para ir resumiendo las ideas que hemos Sí. platicado, Alfredo, si queremos una respuesta de la inteligencia artificial que sea genérica para sacarte una duda muy general, Ujú. pues una interacción corta, un texto cortito nos funciona. Pero si queremos algo relevante, específico y que tenga sustento, tienes que aprender a dar un texto mediano. Vamos Es correcto. a mencionarlo. Y ya como dijiste del back prompting, que sería, tienes que hacer un texto muy grande, con mucha información, para que ahora sí te sirva para seguir interactuando con ella y te facilite la vida. Es correcto. Y más allá, y todavía más allá de eso, meterle los datos de donde uno quiere recuperar la información. Entonces, a ver, no es malo hacer reactivos o resúmenes con la base de conocimiento general, pues, pero qué mejor si uno le puede meter unos papers o cosas que uno pues detecta como conocimiento muy validado para que de ahí se nutra y de ahí genere la información. Y bien, Alfredo, con esta información que hemos compartido, no sé si quieras agregar algo o si quieres lanzar de una vez un desafío a los profesores y profesoras que nos van a ver en este episodio. Pues les diría, eso es muy sencillo. O sea, antes que nada les prometo que suena no al tipo de idioma que utilizamos los médicos usualmente, back prompting, prompt engineering, pero esto es muy, muy sencillo, se los prometo. Cualquiera lo puede hacer y realmente la limitante es más bien como este primer paso, porque una vez que uno da el primer paso se da cuenta lo eficiente que es. Entonces, me gustaría como reto que en los comentarios de Spotify, de YouTube, de donde sale este podcast, pusieran su mejor prompt, porque además así podrían ayudarse entre profesores que estén escuchando este podcast o viendo este podcast, podrían ayudarse entre ustedes y pongan el mejor prompt que tengan para hacer preguntas, para hacer resúmenes, para lo que ustedes quieran, para hacer planeaciones didácticas. Y así es como nutrimos y todos nos vemos beneficiados de esta comunidad de aprendizaje. Pues muy buena propuesta. Y si algún profesor o profesora quiere tener más información y ser guiado por ti para adentrarse a este mundo de la ingeniería de instrucciones, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cómo te pueden contactar? Ahora estoy utilizando mucho LinkedIn y de hecho ya ha habido varias interacciones que he tenido con distintos profesores y me buscan por ahí Alfredo Manzano García en LinkedIn y manden un mensaje con mucho gusto, pues puedo asesorarlos en medida de mi conocimiento. Pues muchas gracias, Alfredo, nuevamente por estar en este podcast de educación médica que según recuerdo es la tercera vez que Sí, la tercera vez. conmigo en el podcast. Gracias nuevamente. Y profesor y profesora, si consideras que este material le sirve a alguien más, por favor compártelo, porque de esta manera nos vas a seguir ayudando a crecer y seguir inspirando a otros profesores y profesoras para que disfruten y hagan mejor su labor docente. Nos vemos en el próximo episodio.